Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del tema diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la representación de algún algoritmo, pero de forma gráfica. Muestra los pasos o los procesos para alcanzar la solución de un problema. El diagrama de flujo emplea una serie de cajas o bloques, además de las flechas, las cuales tienen un cierto paso o una cierta operación de dicho algoritmo, mientras que las flechas nos representan el orden con el cual se van a realizar las operaciones. Tenemos algunos símbolos que son utilizados en los diagramas de flujos. El primer símbolo se llama terminal y representa el inicio o el final de algún programa. Después tenemos las flechas, que representan el orden que va siguiendo el proceso. Además, se puede tener algunos arcos. Estos arcos indican que pasa sobre las líneas de flujo verticales y que no se conectan. Tenemos también este símbolo que es un rectángulo, se llama proceso. Representa los cálculos o las operaciones que nosotros vamos a estar realizando. Después tenemos un romboide. Este romboide se llama entrada-salida. Representa la entrada o la salida de datos. Después tenemos un rombo, cuyo nombre se llama decisión. Prácticamente nos muestra alguna comparación, algún signo de pregunta. Después tenemos un punto de unión, que está formado o está representado gráficamente por un círculo, que prácticamente representa la unión de las flechas. Después tenemos la conexión de página, que prácticamente nos indica que se interrumpe el algoritmo y continúa en otra página, si es que el algoritmo, el diagrama de flujo es demasiado amplio. Y después tenemos lo que es la impresión de pantalla, que nos muestra el resultado. Estos son algunos de los símbolos que nosotros vamos a estar utilizando en algunos algoritmos que vamos a ver un poco más adelante. También vamos a utilizar algunos símbolos para denotar algunas operaciones. El primer símbolo, que prácticamente es un igual, es el significado de asignación, darle un valor. También podemos utilizar lo que es el nmod, que prácticamente significa módulo o residuo. Después tenemos este símbolo que prácticamente significa doble condicional. Y después tenemos el doble igual, que significa la igualdad o que significa una comparación. Y con esta notación, además de los diagramas o los bloques y los símbolos que hemos utilizado, vamos a realizar algunos ejercicios de diagrama de flujo. Realice el algoritmo y el diagrama de flujo para calcular la suma de dos números A y B. Cualquier diagrama de flujo debe de tener un inicio. Primero es recomendable hacer el algoritmo y después el algoritmo se convierte en un diagrama de flujo. Entonces, haciendo el algoritmo, primero vamos a tener el inicio. Después del inicio, necesito ingresar los dos valores. Entonces, ingreso el número A y después ingreso el número B. Ya que tengo la entrada, los dos datos, voy a realizar una operación que sería la suma. Voy a realizar C va a ser igual a A más B. El resultado de la suma lo estoy guardando en una variable C. Ya que tengo el resultado, lo tengo que imprimir, mostrar el valor de C. Y ya con esto obtuve el resultado. Por lo tanto, el siguiente paso sería el final. Y ahora, ¿cómo sería el diagrama de flujo? Pues sería de esta forma. El inicio, que tenemos el símbolo de terminal, tenemos una flecha que nos indica dónde va el proceso. Después tenemos lo que es el romboide, que prácticamente es entrada de datos o salida de datos. Lo ocupamos regularmente en entrada. Ingresar el número A, después ingreso el número B.
Ya que tengo los datos de entrada, voy a realizar un proceso, por lo tanto utilizo un rectángulo y ese proceso es una operación, C va a ser igual a más B. Ya que realicé la operación, debo de imprimir el resultado, por lo tanto realizo una impresión de pantalla mostrando el valor de C, que es la suma. Y ya que mostré el resultado, pues terminamos con este algoritmo, que sería el final. Siguiente ejemplo. Realice el algoritmo y diagrama de flujo que permita leer dos números diferentes y nos diga cuál es el mayor de los dos números. Vamos a realizar el algoritmo. Vamos a comenzar con el inicio. Después debo de ingresar los dos números. Entonces, ingreso el número A e ingreso el número B. Ya que tengo los dos números, tengo que determinar cuál es el mayor. Pero es posible que puedan ingresar los dos números iguales. Cabe esa posibilidad. Entonces, primero voy a realizar la pregunta o la comparación. Esto será un proceso. A es igual a B. Si resulta ser cierto, entonces me tiene que mostrar como resultado son números iguales. Ahora, si es falso, ¿qué es lo que voy a realizar? Pues ahora voy a hacer otra comparación. A es menor que B. Si resulta que es cierto, entonces me tiene que mostrar que B es el mayor. Y si es falso, entonces me tiene que mostrar que A es el mayor. Y con esto ya puedo determinar cuál es el mayor de esos dos números. Tenemos lo que es la igualdad en caso de que llegue a pasar, si B es mayor o si A es mayor. Y con esto damos por finalizado este algoritmo. Fin. Y realizamos el diagrama de flujo. Aquí lo tenemos. Tenemos lo que es el inicio, lo que es prácticamente la terminal. Después tenemos lo que es el romboide, entrada de datos, introducir el primer número o el número A, después introducir el número B y después viene una condicional, una decisión. A es igual a B. Si es cierto, se dice que los números son iguales. Si es falso, me voy a otra condicional. A es menor que B. Si es cierto, B tiene que ser el mayor. Si es falso, A es el mayor. Y todas estas líneas se tienen que unir en un punto de unión para así dar por finalizado este diagrama de flujo. Siguiente ejemplo. Realice el algoritmo y diagrama de flujo para determinar si un número es par o impar. Vamos a comenzar con el algoritmo. Para ello vamos a tener un inicio. Después debemos de ingresar un número. Vamos a llamar a ese número como una n mayúscula. Después tengo que utilizar lo que es el módulo. ¿Qué significa el módulo? Bueno, prácticamente nos sirve para saber si un número es divisible entre cierto número. Por ejemplo, tenemos un número. Si lo dividimos entre 2 y el residuo nos da 0, significa que sí es divisible. Si el residuo es diferente de 0, significa que no es divisible. Entonces, al realizar el módulo con 2, el número que tenemos lo dividimos entre 2. Si el residuo nos da 0, significa que es par. Ahora, si el residuo es diferente de 0, entonces se dice que es un número impar. Y con cualquiera de los dos resultados vamos a llegar después a un final. Ya que tenemos lo que es el algoritmo, ya lo podemos convertir en un diagrama de flujo. Tenemos lo que es el inicio, que sería con la terminal. Después tenemos una entrada de datos, que es ingresar el número n. Y después tenemos una decisión, que es el residuo, el módulo. Si a n le calculamos un módulo con respecto a 2 y nos da el valor de 0, es decir que si es divisible, entonces se dice que n es un número par. Y si no lo es, entonces n es un número impar.
Después llegamos a un punto de unión donde se unen las flechas nuevamente y así llegamos al final. Siguiente ejercicio. Realice el diagrama de flujo para sumar 100 números leídos por el teclado. Prácticamente aquí vamos a hacer uso de lo que es una repetición. Y aquí tenemos lo que es el diagrama de flujo. Tenemos un inicio. Después voy a tomar un contador y voy a tener lo que es una S. ¿Qué significa esto? Bueno, puse un contador para dar a conocer que tengo que ingresar 100 números. Conforme yo vaya aumentando un dato, este contador va a ir bajando 99, 98, 97 y así sucesivamente hasta que tenga los 100 números leídos por el teclado. Mientras la S significa la suma, como es que yo voy a ir sumando. Entonces, lo que voy a hacer es colocar el contador en 100 y la suma inicialmente vale 0. Y después vamos a comenzar con la entrada de datos, que sería leer el valor de A, quienes son los datos que yo voy a ir ingresando. Entonces, ingreso un dato y voy a realizar la suma. S va a ser S más A. Como inicialmente vale 0, sería 0 más A y así obtengo el valor de A y el contador le restó 1. Inicialmente era 100, después regresamos a 99 y después viene una decisión. Si I es igual a 0 me permite continuar, si no lo es vuelvo a repetir hasta obtener los 100 números leídos por el teclado. Como no lo es, entonces vuelvo a repetir, ingreso otro valor, por ejemplo el 2, supongamos. Entonces a la suma, al valor de A se le suma un valor de 2 y el contador que estaba en 99 baja a 98. Nuevamente hace la pregunta, ¿y es igual a 0? Como no lo es, vuelvo a ingresar otro dato, realizo la suma con el resultado anterior y el contador que estaba en 98 baja a 97 y así sucesivamente se va a repetir este proceso hasta que el contador sea 0. Una vez que el contador sea 0, es decir, cuando hayamos ingresado los 100 datos, entonces me va a mostrar el resultado. La suma es el valor de S. Y así llegamos a lo que es el final. Y con esto el problema está resuelto. Y aquí tenemos algunos ejercicios para que puedan practicar en casa. Realizar el algoritmo y el diagrama de flujo para cada uno de estos problemas. Nos vemos en el siguiente video.